Buenas tardes. Hoy nos encontramos con la señora Maribel Cristina Duque, la cual va a participar de nuestra entrevista para la materia Cultura Política. Bueno, Maribel, primero quiero preguntarte qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno. Bueno, buenas tardes. Cuando uno piensa en esas tres cosas, siempre cree que es lo mismo. Uno siempre asume pues que esos tres términos son como lo mismo, pero si se pone a revisar, pensaría que Estado son las entidades que rigen un país, que están pues como al frente para direccionarlo, es decir, entidades alcaldía, las alcaldías, la gobernación, ese tipo de cosas son el Estado. El gobierno serían las personas que hacen parte de esas entidades como los alcaldes y que son los que toman las decisiones en el momento pues de direccionar el país. Y nación somos todos, las personas que vivimos en un territorio en común que está regido pues por las mismas leyes, pero entonces seríamos las personas que vivimos en el territorio, en el mismo territorio. Creo yo pues que sea eso. Muy bien, entonces, ¿qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, participación política podría decir que es cuando nosotros como ciudadanos ejercemos nuestros deberes o nuestros derechos, como por ejemplo al voto, para poder elegir las personas que nos van a gobernar en ciertos periodos de tiempo. Esa sería pues como la participación política, que es cuando uno va, se hace consciente, vota y elige, ¿cierto? Y la otra sería, ¿cuál me dijo? Democracia. Democracia. Y democracia, yo diría que es cuando podemos, cuando podemos, cuando el país como tal nos deja participar en las decisiones que deben tomar los gobernantes. Eso diría yo que es democracia. Muy bien. ¿Cómo defines política? Política. Política creo que es cuando es como los estándares que se manejan para ciertas situaciones. Como por ejemplo la cultura política sobre habitantes de calle podría decir. Son como los parámetros o las características que tienen las entidades para poder regir sobre esa población en común, sobre ese tipo de población, pero son como los parámetros que se deben llevar a cabo por parte de la administración para acceder a esas personas, para llevarles pues como los beneficios, para poder hacerles acompañamientos. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre política y lo político? Política, ay Dios mío, pucha, espera. Lo político es lo que ya está definido. Las personas pues como lo que la persona que elegimos, el alcalde por decirlo así, es cuando va a desarrollar su plan de gobierno, lo que prometió en campaña, podría yo decir. Y lo político, no sé, se me parecen muy iguales los dos términos. Muy bien, veamos entonces ahora qué elementos componen la cultura política. ¿Tú qué crees que cuáles son esos elementos que componen la cultura de la política en nuestro país? La cultura de la política, bueno, yo creería que es como las costumbres que tenemos los ciudadanos en torno a la política. Es decir, un ejemplo sería cuando uno dice, no, yo no voy a ir a votar porque es que mi voto no hace la diferencia. Eso se ve mucho en las elecciones. La persona dice, no, pero es que mi voto no va a hacer la diferencia y resulta que sí. A veces se han estado tratando de cambiar ese tipo de pensamientos, pero yo creo que es eso, como las costumbres que tenemos los ciudadanos frente a ese tipo de temas. Muy bien, ¿qué elementos involucran el ser ciudadano? ¿Y cómo definirías los derechos y deberes, perdón, cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Bueno, los derechos y deberes del ciudadano, el ciudadano pues es uno individualmente dentro de una sociedad. Entonces los deberes, los deberes es lo que yo tengo o debo pues como, o sea, derecho por ejemplo a participar en las votaciones. Participo yo sola, pero siendo así, genero pues como en común, yo sola, pero genero algo para toda la comunidad porque yo voto, ¿cierto? Y el otro es Los deberes.
Los deberes es que hay que hacerlo porque de mí puede depender una buena o una mala decisión. Entonces, los elementos que involucran el ser ciudadano, ¿cuáles son esos elementos que te hacen ser ciudadano? Yo diría que lo principal es saberse uno comportar en comunidad, porque una cosa es que yo piense distinto y otra cosa es que con mi pensamiento haga daño o haga sentir mal a las personas que están a mi lado, porque es que no vivo sola. Si uno es un ciudadano es porque vive en comunidad. Entonces lo principal es eso, es tratar de que con mis acciones no afecte los demás. Es decir, mis derechos van hasta donde empiezan el de la otra persona. Bueno, Maribel, muchas gracias. Feliz tarde.